Esto es un efecto generalizado, ¿sí? No vamos a hablar como tal de causas de enfermedades directas, sino ver efectos que algunas alteraciones van a tener en distintos órganos del cuerpo, utilizando tres modelos académicos. El uno que es de daño al sistema nervioso central, el segundo que es a nivel de pulmón y el tercero a nivel de hígado. Entonces, como vamos a hablar de eso, es importante que ustedes tengan siempre presente la clase de hemodinamia, la clase de fisiología y todo lo que ustedes aprendieron sobre presión hidrostática, presión osmótica, volumen y en general cuál viene siendo el efecto que tienen estas variables dentro del flujo sanguíneo. Porque no solo vamos a tener la cuestión de nutrición, sino también podemos tener la cuestión de oxigenación y como tal de mantener la hemostasis, que se mantenga la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, esto es una clase de micro, esto no es una clase de fisiología, entonces tampoco vamos a profundizar demasiado en este recorderis. Simplemente quiero que ustedes tengan claro un concepto que es el que les va a ayudar a ustedes a poder entender realmente cómo es que se ocasionan las lesiones que vamos a ver más adelante. Entonces, recuerden, siempre que tenemos una estructura vascular, ¿sí? Que esa va a estar generada, pues va a estar ocupada, perdón, por la sangre que va a seguir su flujo según pues, la presión arterial. ¿Listos? Esa sangre, per se, va a tener mayor presión hidrostática que el ambiente. ¿Listos? Entonces, como va a tener mayor presión hidrostática, ella va a tender siempre a ir hacia afuera. Pero pues vamos a tener mecanismos de compensación y mecanismos de presión osmótica que van a tener de manera normal, la van a tener dentro del espacio endovascular. De manera general. ¿Listos? Pensemos ahora qué pasa cuando se alteran estas variables. ¿Sí? Entonces, suceso 1. ¿Qué sucede si nosotros a este tubo le disminuimos el calibre? ¿Qué pasa con la presión hidrostática? Se aumenta. Claro, tenemos el mismo volumen, pero en menos espacio, por tanto, la presión dentro de eso se va a subir. Entonces, ¿qué va a querer hacer el flujo de líquido? Salirse. ¿Listo? Va a querer irse hacia el espacio intersticial. Efecto 2. Tenemos el mismo tubo, solo que le empezamos a bombear más sangre. Que puede ser o porque se aumenta el volumen desde acá, o porque algo tapó aquí y hace que la sangre que igual viene de aquí se empiece a acumular. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión hidrostática? Aumenta también. ¿Ok? Entonces, por tanto, el líquido, el agua, va a querer también salirse. Listo. Evento 3. Tenemos este tubo con la misma cantidad de sangre, solo que lo dilatamos, lo agrandamos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la presión hidrostática dentro del tubo? Disminuye. Exacto. Entonces, al disminuir la presión, el líquido del espacio intersticial, y yo hablo de líquido en general, pero suero, proteínas, nutrientes, ¿sí? Van a querer entrar al espacio vascular para compensar. Entonces vamos a tener un flujo en sentido contrario y este tejido pues seguramente se puede quedar sin oxígeno, se puede quedar sin nutrientes y puede tener un daño. ¿Ok? Esto de manera general. Entonces, ahora vamos a ver cómo estos ejemplos o cómo esta hemodinamia pues nos afecta la función de los órganos. Entonces, empezamos con primero, sistema nervioso central. Hay un grupo grande de enfermedades que es el evento cerebrovascular o el accidente cerebrovascular. Se divide en dos, isquémico y hemorrágico. El isquémico nos referimos básicamente a los infartos cerebrales, eso no lo vamos a tocar aquí. Los hemorrágicos ya es como el nombre le indica, hemorragias en el cerebro. Se dividen en dos grupos grandes. La hemorragia intraparenquimatosa, que es la más frecuente, y la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia intraparenquimatosa, un momento, entonces recordemos un poco la anatomía del cerebro.
de las estructuras vasculares. ¿Sí? Entonces, ¿cómo viene el árbol de perfusión? Polígono de Willis, cerebrales medias, todo eso viene por afuera, y a medida que va profundizándose en los surcos, ¿sí?, va botando ramas perforantes. Esas ramas son cada vez más delgadas, ¿sí?, que ya se vuelven arteriolas y finalmente capilares. Son cada vez más delgadas y por tanto son cada vez más frágiles. ¿Ok? Hace que sea susceptible que los eventos, ¿sí?, de tipo hemodinámico las puedan afectar. Entonces, si tenemos un capilar, ¿sí?, de los chiquiticos, generalmente en una zona de amplio o una zona con amplio requisito de oxígeno, como son los ganglios basales o como son las neuronas dentro del parénquima cerebral, ¿sí? Imaginen que pase algo que haga que se aumente la presión dentro de esos capilares. ¿Sí? ¿Qué puede pasarle o qué les puede pasar a la pared? Llega un momento en el cual, si bien hay un gradiente, digamos, de capacitancia, pero pues si la presión es muy alta, se puede romper la pared. ¿Listo? Como son delgaditos, pues es muy fácil de que eso suceda. Y ahí es donde vamos a tener las hemorragias cerebrales. ¿Okay? ¿Cuál es la causa más frecuente que nos pueda ocasionar ese efecto? Que haga un aumento de la presión dentro de los capilares o dentro del sistema vascular. ¿Cómo se llama? La hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces, la hemorragia cerebral, la hemorragia intracerebral espontánea, la vamos a dividir en dos grupos: primaria y secundaria. Casi todas las enfermedades en patología las dividimos en primario y secundario, que tratan de cultura general. Cuando decimos que algo es primario, nos referimos a que la causa, la etiopatogenia, está dentro del mismo órgano o dentro del mismo tejido. Cuando nos referimos que algo es secundario, nos referimos que la causa o la etiopatogenia está por fuera de ese órgano, de ese tejido, o incluso por fuera del paciente. Cuando hablamos de hemorragia intracerebral espontánea, ya les expliqué el mecanismo. Lo más frecuente es que se deba en pacientes que tengan hipertensión arterial. Por tanto, esta enfermedad o esta condición es relativamente común en los adultos mayores, porque los adultos mayores es muy común que sean también hipertensos. ¿Listo? Y lo más frecuente es que sea pues, de tipo primario, porque es hipertensiva. Si ustedes les llega alguna vez a una consulta, un paciente que usted le encuentra en tensiones arteriales con sistólica encima de 160 o encima de 180, ¿sí?, tienen que hacer obligatoriamente una valoración neurológica, porque hay posibilidad que estén usando con un órgano blanco cerebro, que es una complicación de la hipertensión. ¿Listo? Pero, si vienes, repítelo. Intraparenquimatosis, estamos en intraparenquimatosis. ¿Listos? Ahora, si a usted le llega un paciente con una hemorragia cerebral intraparenquimatosa, pero no es un adulto mayor, que no es un paciente joven, ¿puede ser por hipertensión? Puede ser. ¿Sí? Los jóvenes también nos pueden dar hipertensión, pero es raro, ¿sí?, no es algo más común. En esos pacientes uno piensa en la causa más frecuente en los jóvenes: consumo de sustancias. Entonces, si llega un paciente con síntomas neurológicos y ustedes, el radiólogo, les dice: tiene una hemorragia intraparenquimatosa, pues ustedes le van a medir la tensión, pero lo primero que deberían hacer es pedir un perfil toxicológico. Muchas sustancias, como la cocaína, por ejemplo, ¿sí?, como muchos otros psicotrópicos o la intoxicación por alcohol, pueden erosionar y dañar la pared endotelial. Y eso hace que sea mucho más susceptible a que tengan este tipo de hemorragias. Ya es importante que tengan claro el concepto. Hay otras causas, como por supuesto cáncer, malformaciones arteriovenosas, trombosis, pero digamos que eso ya son condiciones clínicas específicas. Malformación arteriovenosa. ¿Listos? No, las primarias, y las secundarias son estas. Pero lo que tienen que tener en mente es: lo más frecuente es por hipertensión en los adultos mayores, en las personas jóvenes, por consumo de sustancias. Listo. Ahora, como estamos en histología, el micro, pues ¿cómo se ve micro? Vamos a ver el parénquima cerebral pues con la hemorragia dentro del parénquima cerebral. Digamos que no tiene mucho misterio. ¿Ok? Sin embargo,
tengan en cuenta que esto se debe a una alteración vascular. Esto no es que se rompa el tejido, eso es que un vaso se rompió por incremento de presión, generalmente, ¿sí? O porque algo lo dañó, pero el vaso se rompió, de ahí viene la hemorragia. Por tanto, es frecuente que nosotros podamos ver en las placas histológicas signos de daño vascular por la extravasación sanguínea. Podemos ver el vaso que se rompe y de ahí es que empieza a salir la hemorragia. ¿Listo? No es requisito, pero sobre todo, pues, obviamente si estamos en una foto de sistema nervioso central, eso significa que fue una autopsia, se puede establecer cuál puede ser la causa. ¿Ok? Y ahora pensemos en el otro tipo de hemorragia. Ya dijimos, pueden ser las hemorragias que están dentro del parénquima, pero pues también tenemos las hemorragias que suceden por fuera del parénquima, las hemorragias subaracnoideas. Anatomía. Los vasos subaracnoideos no son vasos de calibre tan pequeño como los capilares. Por tanto, ellos tienden a ser más resistentes a los eventos hipertensivos. Pues aquí respondiendo, lo que preguntó la compañera, que es una hipertensión es para una hemorragia subaracnoidea, sí puede, pero no es común. ¿Sí? Lo más frecuente es que se rompan los capilares, que son más frágiles, que los vasos subaracnoideos, que generalmente son más gruesos o más anchos, pues digamos, tienen mayor capacidad de resistencia. Pero entonces, ¿qué puede hacer que esos vasos se rompan? ¿Dime? Trauma, lo más frecuente. Claro, miren, recuerden, anatómicamente esos vasos vienen todavía por fuera porque estamos subaracnoideos. Por tanto, son más susceptibles. Un accidente de tránsito, una caída, un golpe, puede romperlo. Pues la principal causa de hemorragia subaracnoidea es trauma. ¿Sí? Pero luego dicen, ay no, era un paciente joven y él estaba acostado en su camita cuando le empezó el dolor de cabeza. Trauma totalmente descartado. ¿Qué puede ser? ¿O qué es lo siguiente que tienen que pensar? ¿Miren? Hipertensión se puede, pero en un paciente joven y más subaracnoidea, pues digamos que uno no está dentro de las últimas acciones. ¿Ah? Aneurisma. ¿Qué pasa? Que ese vaso subaracnoideo tenga algún tipo de alteración que le haga más débil a la resistencia del flujo sanguíneo. ¿Sí? Puede ser aneurismas congénitos o aneurismas adquiridos, ¿sí? Pero pues saben que las paredes aneurismáticas, por definición, hay adelgazamiento de la pared. Por tanto, incluso la misma tensión arterial normal pueden eventualmente romperlos y ahí vamos a tener una hemorragia. ¿Sí? Eso es por anatomías, casi siempre están localizadas pues, precisamente en las arterias del espacio subaracnoideo. ¿Y cómo lo vamos a ver histológicamente? Pues aquí no vamos a ver hemorragia dentro del parénquima, no vamos a ver hemorragia intraparenquimatosa, sino pues ¿en dónde? ¿En dónde? Debajo de la en el espacio subaracnoideo. Hemorragia subaracnoidea, pues es la hemorragia en el espacio subaracnoideo. Pues vamos a ver el espacio subaracnoideo lleno de sangre. Ya, entre las aracnoides y la vía madre. ¿Vale? Ahí es donde se va a acumular. Ahí tenemos las aracnoides, aquí tenemos la vía madre y eso va a estar lleno de sangre. Casi siempre va a ser sangre fresca, porque pues una hemorragia de estas no siempre les va bien. Entonces no se alcanza a pronunciar. El líquido cefalorraquídeo no se suele ver porque es transparente al celular y no tiene componentes. Y pues se ve dentro de las granulaciones o dentro del espacio triangular. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Pues vamos con el siguiente, que viene siendo el pulmón. Pensemos siempre en la dinámica pulmonar, en la dirección del flujo pulmonar. Pero le llega la sangre al pulmón de la circulación sistémica, la vía derecha, hace su perfusión y se tiene que devolver a las caídas izquierdas de la sangre oxigenada. Ok. ¿En qué consiste el edema pulmonar? Entonces, el edema pulmonar es precisamente salida de líquido al espacio intraalveolar. ¿Vale? Este se clasifica en dos grupos, cardiogénico y no cardiogénico. ¿Por qué? Porque la causa más frecuente del edema pulmonar
no está ni siquiera dentro del pulmón, sino es por la alteración de ese flujo sanguíneo. Y el corazón entra en un estado de insuficiencia o en un estado de falla, ¿sí?, que altera el circuito, ¿sí?, y hace que se empiece a quedar remansada la sangre, que empieza a haber un retroflujo, un incremento de presión. Y ese incremento de presión nos va a ocasionar edema. Entonces, cuando el incremento de presión es debido a una insuficiencia cardíaca, edema cardiogénico. Cuando no, no cardiogénico. Y entre los no cardiogénicos sí pueden poner ustedes todas las causas que quieran. Enfermedades autoinmunes, tuberculosis, neumonía bacteriana, neumonía micótica, secundario de medicamentos, una gripe viral, anafilaxis. El neurogénico es debate porque algunos autores lo incluyen dentro del no cardiogénico, pero otros lo incluyen como un grupo aparte, ¿sí?, que es ese edema pulmonar o ese choque pulmonar derivado de una hipertensión endocraneal, que es un caso clínico muy específico. ¿Ok? Pero pues por ahora mantengamos el concepto general. Ahora recordemos cómo es la histología y la fisiología pulmonar. Entonces tenemos aquí la unidad de lo capilar. ¿Ok? El capilar que tiene su flujo sanguíneo normal, una presión hidrostática normal. Sí, no les voy a preguntar de cuánto debe ser la presión de la capilar intraalveolar, no nos interesa, solo digamos la palabra normal. ¿Vale? Y tenemos un saco alveolar que virtualmente debe estar vacío. ¿Sí? Ahí no puede haber nada porque se supone que tiene que entrar el aire ahí y entrar en contacto con la molécula de oxígeno para hacer la transfusión. Listo. Como esto es un efecto dinámico, normalmente va a tender a haber una dirección de flujo hacia adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener una presión hidrostática que es mucho más alta que la que está dentro del alvéolo donde no hay nada. Entonces, como va a haber una dirección de flujo hacia allá, pues el alvéolo tiene una barrera, un vasito, un capilar, ¿sí?, que es un vaso linfático que va a recoger ese exudado, como todo ese exceso de líquido, y lo va a devolver a circulación sistémica con tal que no se nos agüe la bolsita. ¿Listos? Ahora, ya no estamos en fisiología, estamos en patología. Entonces, ese sistema se dispone. Tenemos dos eventos. En el primer evento, el corazón dejó de funcionar. ¿Sí? Le entró un infarto o entró una insuficiencia cardíaca por una cardiomopatía crónica. La sangre se empieza a remansar. Entonces, recuerden los ejemplos que les di al principio. Entonces, empezamos a ver un incremento en el volumen del vaso. ¿Qué va a pasar con la presión hidrostática? Aumenta. Más volumen. ¿Listo? El vaso, eso es un capilar. O sea, aquí lo muestra más grande, pero en la vida real no es que tenga mucho espacio para crecer, pero normalmente el capilar tiene que ser muy detallado. ¿Vale? Pero bueno, para efectos académicos. Entonces se incrementa el volumen, se incrementa la presión hidrostática dentro de este capilar. Por tanto, el agua, ¿sí?, va a ejercer más presión para meterse dentro de la zona de menor resistencia. Hasta cierto punto, el alvéolo va a poder resistir. ¿Sí? El mecanismo compensatorio va a pasar. Pero si ya la diferencia de presiones es tan grande, ¿sí?, pues se va a vencer ese mecanismo de compensación. Y finalmente vamos a tener una fuga capilar, una fuga de plasma hacia el espacio intraalveolar. ¿Vale? Tengan en cuenta que la barrera no se altera. El alvéolo sigue bien, lo que pasa es que se expande. Y al expandirse, las uniones se van a separar y por ahí se puede fugar el plasma. ¿Sí? O también, como tenemos tanto estrés bioquímico, puede llegar un punto en el que las bombas sodio-potasio, que son las que deberían regresar líquido, dejan de funcionar o entran en un estado de saturación. Entonces, los mecanismos fisiológicos fallan, ¿sí?, y ahí es donde empezamos a ver acumulación de líquido dentro del espacio alveolar. ¿Ok? En vasodilatación, sí y no. En vasodilatación, ¿qué pasa? Ese es el último ejemplo que les di. Aumentamos volumen, aumentamos el área, pero el mismo volumen. Sí, por tanto, ¿qué pasa con la presión hidrostática? Disminuye. Y hay alguna, si se dilata tanto que... Los capilares se van a separar en la vasodilatación, tiene
sangroso, pero estamos en una barrera alveolo-capilar. No solo se vencen los capilares, sino también hay los neumocitos. Entonces, si bien los capilares sí se abren, y es posible que esto también se llene de líquido, pero aquí la barrera va a estar íntegra, entonces no vamos a tener edema por vasodilatación. De hecho, la vasodilatación va a ayudar a traer esos mecanismos, digamos, ya de reabsorción. Claro, no nos estresemos por eso ahorita. ¿Listo? El detalle es que cuando hay un incremento de volumen, se vence este mecanismo, esta barrera, y eventualmente se va a vencer esta con la presión del agua. Listos. Primer caso de edema pulmonar, y eso es el modelo del edema cardiogénico, ¿sí? Porque se ocasiona por una falla de bombón que incrementa la presión hidrostática capilar. ¿Estamos claros? Ahora vamos con el segundo ejemplo. Aquí el corazón funciona bien, ¿sí? Miren que no se incrementó el volumen, ¿sí? El flujo sigue bien, pero llegó un agente externo a dañarnos esa barrera alveolo-capilar. Ese agente de nuevo puede ser tuberculosis, puede ser neumonía bacteriana, puede ser un tóxico, ¿sí? Cigarrillo, puede ser sustancias irritantes, puede ser medicamento, puede ser lo que ustedes quieran. ¿Y qué va a ocasionar o cuál es el efecto común de este agente que nos va a afectar la barrera alveolo-capilar? ¿Sí? Entonces, las presiones están normales, pero si afectamos la barrera que es la encargada de evitar el paso del flujo, ¿sí? Pues ahí sí que va a suceder. Digamos que se deja que la fisiología o que la hemodinamia haga lo suyo. Como aquí está vacío y aquí no, pero rompemos la barrera, la protección, pues el líquido, por mero efecto de presión, va a querer meterse dentro de la luz alveolar, que es donde hay menos resistencia. ¿Sí? ¿Por qué debemos diferenciar estas dos cosas y qué nos ayuda desde el punto de vista bioquímico? En este primer caso, ¿sí? En la que estamos viendo es que el líquido medio pasa únicamente por las hendiduras o pasa únicamente por los canales iónicos. Pues, ¿qué contenido vamos a ver acá? ¿Qué va a haber aquí? Un transudado. Solamente va a haber líquido y de pronto alguna que otra proteína pequeña, lo suficientemente pequeña para pasar. Pero en este otro modelo, en el cual hay una ruptura como tal de la barrera, pues ¿qué vamos a ver aquí adentro? Un exudado, exactamente. Vamos a ver líquido de plasma, pero dependiendo del tamaño de la apertura, pues por ahí se nos pueden fugar proteínas, se nos puede fugar sangre, se nos pueden fugar bacterias, se nos pueden fugar células inflamatorias. ¿Ok? Y ahora desde el punto de vista histológico, ¿cómo encontramos nosotros el edema? Pues como es un líquido que es poco proteico, ¿sí? Es un líquido pues básicamente un transudado, pues histológicamente se va a ver como una capita medio rosadita, ¿listo? Alcanza a reaccionar algo con las tensiones. Y esa capita pasa localizada dentro de los espacios alveolares. ¿Sí? Todo este juguito que ustedes ven aquí es como una agüita rosadita, es amorfa, ¿sí? Y va a estar distribuida de manera irregular dentro del alveolo. ¿Sí? Esto no tiene consistencia, por lo tanto es muy susceptible a cambios por movimiento y por gravedad. Obviamente antes de fijar, ¿no? Entonces, hay alveolos que ustedes van a ver con líquido, otros que se van a ver sin líquido, medio alveolo o alveolo completo. ¿Okay? Pero sepan que este material rosadito, ¿sí? Es el edema pulmonar como tal. Y luego podemos establecer qué tipo de edema es. Entonces, el más común es que es el edema cardiogénico. ¿Ok? Entonces, como vamos a tener un incremento de presión, pues ¿qué creen que le va a pasar a los capilares de ese pulmón? ¿Ah? ¿Van a qué? ¿Se van a qué? No necesariamente, si es muy intenso sí podrían reventarse, podrían ocasionar ruptura y hemorragia, eso es una complicación, pero pues no vamos hasta tan allá. ¿Qué le va a pasar a los capilares histológicamente? Se van a agrandar, se dilatan, ¿ok? Y también van a estar congestivos, porque pues, o sea, miren el matachito, ¿sí? Grande, lleno de sangre. Entonces, histológicamente vamos a ver un engrosamiento de las unidades alveolo-capilares, ¿sí? Debido principalmente a una dilatación del capilar. Pues todo eso que ustedes ven acá, incluso ustedes alcanzan a ver los eritrocitos y todo dentro de los espacios alveolares.
Algunos efectivamente pueden dilatarse tanto que se rompen y podemos generar alguna foquito hemorrágico, pero pues casi siempre ellos aguantan el incremento de presión. ¿Listo? En el edema no cardiogénico, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver el edema dentro del verde y adyacente vemos la causa. Entonces, si es una neumonía, pues vamos a dar la neumonía. Si es una tuberculosis, pues vamos a ver el patrón de tuberculosis. Y así sucesivamente. Lo importante es que eso hace el daño de las paredes alveolares. ¿Ok? Miren aquí otro ejemplo. Miren cómo están delatadas las estructuras. ¿Qué se va a dilatar principalmente? Pues lo que vamos a ver fácilmente las venas, ¿listo? Y las arteriolas. Y pues también van a estar congestivas. Y dentro de las luces alveolares, pues ese espacio, ese material amorfo eosinal, que nosotros decimos muy poéticamente de aspecto acuoso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo se vería la cardiogénica? ¿Dime? ¿Cómo se vería la cardiogénica? O sea, Depende de la causa. El edema es el mismo, ¿sí? Pero yo tengo que ver la neumonía, o tengo que ver el granuloma, ¿sí? O tengo que ver la necrosis, o tengo que ver el infarto. El diagnóstico definitivo debe hacerse con correlación. Si yo veo esto y no veo nada más en el pulmón, yo esto como lo diagnostico, eso es un edema pulmonar de probable origen cardiogénico. Revisen de pronto tiene falla de bomba. ¿Sí? Claro, mira cómo está el rostro. Este es el mismo, este también es cardiogénico. En el no cardiogénico, depende. Si estamos, por ejemplo, en una sepsis, sabes que por los factores quimiotácticos se facilita la vasodilatación. Entonces también podemos tener engrosamiento de los capilares. Pero tenemos que ver la sepsis. Si hace una necrosis o una neumonía, sí, claro, tiene que ver infiltrado inflamatorio. Por definición, por defecto, casi siempre los edemas pulmonares diagnosticados son agudos, ¿sí? Porque cuando la lesión se empieza a cronificar, se activan muchos mecanismos de compensación para reabsorber ese edema, ¿sí? Finalmente, la definición entre agudo y crónico es una definición clínica. ¿Por qué? Porque el patrón histomorfológico del edema no cambia según el tiempo. Si eso tiene un día, o si eso tiene un mes o un año, yo lo voy a averiguar, parece más del rosadito de edema. ¿Ok? Sigamos ahora con el hígado, como último ejemplo del modelo. En hígado también tenemos que tener clara la direccionalidad de flujo, ¿ok? Tanto el flujo de perfusión del órgano como del flujo, pues digamos, como tal de la vía sanguínea. Entonces, ¿de dónde le llega la sangre al hígado? Exactamente. Arteria hepática y porta. Listo. Llega ahí, ahí se ramifica, ¿sí? Va a volverse a sus sinusoides y va a drenar. ¿A dónde drena? Antes de las venas suprahepáticas. ¿A dónde? La vena central del lobulillo. Exactamente. Esas venas centrales del lobulillo van a drenar a las suprahepáticas, ¿sí? ¿Y ellas a dónde llegan? A la cara inferior. ¿Y a dónde llegan? Al atrio derecho, ventrículo derecho. ¿Listo? Pues corazón derecho. Listo. Ese es el flujo normal de la sangre. Estamos pensando en eventos congestivos. ¿Listo? Eventos hemodinámicos, hemorragia, que hay alteración del flujo. Si yo les coloco una lesión acá, en este punto, les pongo un tumor ahí, ¿qué le va a pasar aquí? ¿Se va a congestionar? ¿Se congestiona? ¿No? El flujo va allá. Seguramente, ¿qué sí le va a pasar? Pues si le tapo aquí la entrada, pues dependiendo de la porta y de esta, pues sí puede entrar en un estado isquémico.
pronto un infartico, bueno, otra cosa. Pero para que el hígado entre en estado de congestión, tengo que haber una afectación de la vena central del lobulillo para arriba. Hay un evento que se llama el síndrome de Budd-Chiari, que dejo el nombre que con los profesionales les gusta corchar a los estudiantes y a los internos. El síndrome de Budd-Chiari se refiere a cualquier condición que nos genere una obstrucción mecánica de las venas suprahepáticas. Se lo dejo como para que tengan en cuenta. ¿Qué puede ser evento? Trombosis, puede ser tumor, puede ser algo hepático, malformación, lo que sea. Todo lo que nos mencione ahí va a ocasionar. ¿Y por qué lo trae? ¿Por qué lo traigo con colación de clase? Porque como nos altera el regreso del flujo, pues ahí sí que le va a pasar al hígado. ¿Se va a qué? A congestionar, exactamente. Ahora pensemos que el paciente no tiene síndrome de Budd-Chiari. ¿Cuál es la causa más frecuente de congestión del hígado? Entonces, no, hipertensión no. Pensemos un poquito más arriba. ¿Ya dijiste falla qué? Corazón. ¿Sí? Insuficiencia cardíaca, falla cardíaca, arritmia cardíaca, lo que sea. Cualquier cosa que nos altere la contractilidad, especialmente del ventrículo derecho. ¿Ok? Es a donde llega la sangre. Entonces, piensen únicamente en el derecho del flujo. Si el corazón derecho deja de funcionar adecuadamente, él no va a poder bombear la sangre, ¿sí?, para que continúe su trayectoria hacia el pulmón, sino se va a empezar a rebalsar. Entra en un estado de retroflujo. Entonces, de ahí para abajo, se va a congestionar la vena, se va a congestionar el corazón, se congestiona la cava, se congestionan las suprahepáticas, se nos congestiona el hígado. ¿Y cómo vamos a ver eso histológicamente? Entonces, recuerden, la histología, el lobulillo hepático, que es la unidad funcional del órgano. ¿Vale? Aquí es supremamente importante, y en los reportes de patología casi siempre lo vamos a mencionar, porque dependiendo de las zonas de ese lobulillo es que se pueden establecer diagnósticos diferenciales. Distintas enfermedades hacen patrones específicos de lesión según la zona. Ustedes tienen que acordarse cuáles son las zonas y qué significa eso. ¿Okay? Entonces, histológicamente, ¿por qué está limitado el lobulillo? ¿Cuáles son los bordes? Las triadas portales son los puntos de referencia. ¿Okay? Y en la mitad, ¿qué vamos a tener? La vena central del lobulillo. Listo. De ahí vamos a tener el parénquima, todos los hepatocitos. Dependiendo de la localización del hepatocito, le vamos a poner una zona. ¿Ok? Entonces, la zona que está pegada hacia las triadas portales es la zona 1. La zona que está, o la zona periportal. La zona que está pegada hacia la vena en la zona 3, o zona perivenular. Y la zona que está en la mitad de ellas es la zona 2, o zona midzonal. ¿Qué lógica o qué sentido tiene esto, o cómo podemos hacer que cobre sentido y que ya no se rasquen tanto la cabeza? Pensemos en la dirección del flujo. ¿Sí? Todo está en el flujo, en la nutrición del órgano. ¿Por dónde viene la sangre? En este lobulillo, en este lobulillo. ¿Por dónde viene la sangre? Por las triadas. Acuérdense que en la triada portal vamos a tener la porta y la arteria. ¿Okay? Entonces la sangre fresca va a venir por la triada. Y ella va a hacer discriminación, ¿sí?, por los sinusoides hasta llegar a la vena central. Se lo muestro en este ejemplo. Pero aquí tenemos la porta y la arteria. Y boom, y va a empezar a alimentar a los hepatocitos hasta llegar a la vena. ¿Ok? Los hepatocitos que están pegados a la arteria son los de primera clase, los hepatocitos de clase 1 o los de la zona 1. ¿Sí? ¿Qué infiere eso? Que ellos van a estar constantemente irrigados. Mientras que los hepatocitos que están hacia la vena, ellos que van a recibir básicamente el mugre, el desecho y lo que los anteriores hepatocitos no quisieron. ¿Sí? Son los de tercera clase, son los hepatocitos de la zona 3. ¿Vale? Eso hace que estos hepatocitos fisiológicamente estén menos perfundidos, o sea, son más susceptibles a eventos isquémicos y a eventos vasculares.
Los de zona 2 son la clase media. Ni muy ni tan. Listo. Aquí, en histología, crea portal, vena central. Los que están pegaditos, zona 3, zona 1. Los que están pegaditos allá, zona 3. Y los que están a mitad, zona 2. Ok. Con esa clasificación en mente, pensemos en un paciente. ¿Sí? Un señor al que le dio un infarto, que le paralizó el corazón derecho, hipotéticamente. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo? Se detiene, encontramos en retroflujo. ¿Vale? ¿Qué cambios histológicos vamos a empezar a ver este hígado? ¿Dime? Pensemos en el flujo, piensa en el flujo vascular. ¿Cómo? Antes de zona 3, ¿qué se va a ver afectado primero? ¿Dónde vamos a ver el primer cambio? Si empezamos a llenar de sangre la vena porque se está regresando. En la vena central del lobulillo, ¿qué le pasa? Se dilata. Listo. Entonces, primero vamos a ver una dilatación de la vena central del lobulillo. ¿Sí? Aquí no vamos a ver la suprapática porque estamos en histología. Estamos viendo únicamente vena central del lobulillo. ¿Listo? La suprapática también va a estar dilatada y la cava también va a estar dilatada. Pero pues histológicamente. Pues vena central del lobulillo va a estar llena de sangre, pues va a estar dilatada y va a estar congestiva. Pues eso fue lo que la dilató. ¿Listo? Y como la lesión fue muy intensa, pues ahora sí, ¿qué le va a pasar al parénquima? ¿Ah? ¿Cómo que se dematicen los hepatocitos? Pues no tiene sentido porque si tenemos más presión hidrostática afuera, pues no se les va a salir a ellos agua para allá. Pues, ¿sí? Podría pasar, pero no es la respuesta. Entonces, ¿qué le pasa a estas zonas? ¿Ah? Los sinusoides. Entonces, se dilató la vena, se condicionó la vena. Y luego el sinusoide se van a expandir también. Ellos no tienen tanta capacitancia como una vena. Sí, ellos son prácticamente capilares. Se van a romper. Y vamos a ver esto. ¿Ok? Entonces, esto es una congestión hepática pasiva aguda, en la cual vemos dilatación de las venas centrales. ¿Sí? Y miren cómo vamos a ver una hemorragia, pero miren que la hemorragia no es una hemorragia, digamos, tan indiscriminada como la de la hemorragia cerebral. ¿Sí? Es una hemorragia focal, así que ustedes pueden poner los límites. ¿Sí? Y como aquí hablamos siempre en palabras de zonas, pues ¿cuál es la zona que se va a ver afectada? La zona 3, exacto, porque es la que está más pegadita a la vena. ¿Vale? Vemos aquí los hepatocitos, cómo se ve en esa zona de hemorragia. ¿Qué le va a pasar a la zona 2? Si el evento es muy intenso, puede que también se afecte zona 2 y que haya hemorragia. Si el evento no es tan intenso, pues puede que no tenga ningún cambio. Estamos en un evento agudo. Aquí los hepatocitos apenas se están enterando qué pasó. Por tanto, en la congestión hepática pasiva aguda, los cambios que van a ser más relevantes son únicamente cambios de tipo hemodinámico. ¿Sí? Si estos hepatocitos están muertos, no sé, tal vez sí, pero pues, histológicamente todavía no ha dado tiempo, ¿sí?, para que haya cambios citoarquitecturales. Esos cambios más o menos, digamos, de cada ¿en cuánto tiempo se manifiesta? Minutos. O sea, el daño Minutos. hepático será minutos. Sí, claro, porque si se separa el flujo de una vez, pues ¿qué pasa? De ahí para abajo todo se va a pasar a terapia. ¿Ok? Únicamente cambio vascular. Ahora, este paciente sobrevivió. ¿Sí? El señor sobrevivió a su infarto, pero no se le recuperó la función del ventrículo derecho. Entonces él quedó con una insuficiencia ventricular derecha bastante severa. Por tanto, el hígado quedó, esta lesión se nos empezó a cronificar. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué le va a pasar a los hepatocitos cuando vamos a ver cronificación de la lesión? Entonces pensemos de nuevo en las zonas. La zona 3, ¿qué creen que les va a suceder? ¿Ah?
se mueren. Generalmente hay necrosis, por dos motivos. Primero, pueden hacer necrosis hemorrágica, ¿vale? Con la exposición. Y segundo, estamos teniendo una alteración en el flujo. Entonces, la sangre no va a tener un adecuado recorrido para nutrir a los hepatocitos que de por sí ya vivían como con necesidades. Entonces, como va a estar remansada, pues ellos van a estar constantemente con sangre pobre en oxígeno y en nutrientes. Entonces, ellos entran en una necrosis, ¿vale? Se mueren. ¿Qué le va a pasar a los hepatocitos de la zona 2? No, porque digamos que la parte hemodinámica se compensó, ¿sí? Pensemos en la parte del parénquima. Entonces, ¿qué le pasa a los hepatocitos de la zona 2? Épale, quedan hipóxicos. La zona media se vuelve la nueva zona pobre. Entonces, ellos entran en un estado de isquemia por el mismo efecto, porque como se disminuye la dirección de flujo, pues no van a tener sangre tármica para nutrirse. Van a ser hipóxicos, por tanto no van a manifestar como los cambios de daño hepatocelular. Entonces ahí sí, van a hacer ¿qué? La atrofia, van a hacer la esteatosis, van a hacer la balonización, todo lo que hablamos en la primera clase. ¿Listo? Y hablando de la primera clase, ¿qué le va a pasar a los hepatocitos de la zona 1? Hipertrofia. No, realmente no. Se pueden morir si la lesión es tan intensa, ¿sí?, que haga que el daño necrose a los hepatocitos, a los organos, pues también podría eventualmente afectar a la zona 1. Pero pues no es lo común. ¿Eso qué es lo más frecuente? Que le pasa a los hepatocitos de la zona 1. Pues se recuperó el ritmo normal y la zona 2 quedó como la zona 3 de la zona 1 debe ser todo normal, pero supera la zona 2. Es un buen argumento, pero lo que realmente pasa es únicamente la opinión. Nada. Los hepatocitos de la zona 1, ellos están pegados a la porta. Ellos tienen sangre que recién acabó de llegar del intestino. Pues ellos van a estar siempre muy bien irrigados, ¿sí? Ellos van a tener una sangre fresquita. A ellos no les importa si de ahí para atrás hubo alguna alteración de flujo, ¿sí? Salvo que sea una lesión muy grande o que afecte el funcionamiento global del órgano, ellos podrían ver algún tipo de reactividad. Pero lo normal es que el hepatocito de zona 1 esté en intermedio. ¿Ok? Entonces miren cómo se vacunaron, miren cómo la zona 3 en este caso ya entraron en necrosis, cuerpos apoptóticos. Los hepatocitos se vuelven estas bolitas rosadas o se vuelve parénquima como blanquecino, ¿sí?, precisamente por los espacios donde estaba el citoplasma. La zona 2, miren que estos no están normales, miren que están vaporizados, hay unos grandes, hay unos apoptóticos, hay unos que están muy chiquiticos, están atróficos. Y la zona 1, que es donde no alcanzan, miren que son prácticamente hepatocitos normales. ¿Listos? Y acá, ya con las características, digamos, de hematotéticas. Es lo mismo que ya les he comentado. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, si ya está todo claro o no tan claro. No, quita nada, está ahí. En los microscopios de ustedes hay 1 o 2 láminas por mesón. Échenles un ojito como para que refuercen un poquito si les surgen dudas. Hay láminas de todos los temas. O sea, les tengo hemorragia subarachnoidea, hemorragia parenquimatosa, congestión pasiva crónica, edema pulmonar. Entonces, para que miren, para que refuercen y